con vosotros. Os presento a Paloma Durán La Laguna y me sale presentarlo por el orden lógico para mí, que es primero una gran amiga, por supuesto una gran profesional, que es una gran amiga, con un recorrido personal muy rico y profesional, que ella es catedrática de Filosofía del Derecho, pero ha tenido idas y venidas del mundo académico al mundo internacional, ¿vale? Y esa suma es la que explica que la tengamos hoy aquí con nosotros, a su experiencia académica, docente, investigadora, según que ha estado años trabajando para Naciones Unidas y en el último periodo TENUS y OCDE en París. Por lo tanto, es experta en derechos humanos, pero y esto nos pasa a veces a los profesores universitarios, que podemos ver los objetos de docencia y de investigación como de museo. En el caso de Paloma, de derechos humanos, ha tenido que gestionar escenarios, personas, situaciones geográficas, geopolíticas muy distintas, donde garantizar los derechos humanos a través de, entre otras cosas, de la cooperación al desarrollo a lo grande, con presupuestos muy potentes. Por eso, Esther y yo pensamos que era la persona perfecta para trasladaros cómo se puede operacionalizar la Agenda 2030, también tiene que trabajar con proyectos. No le hemos pedido estrictamente este enfoque libre para, sí que sabe a quién se está dirigiendo, para que nos ilustre desde Diálogos 2030, el título, como habéis visto en el programa, avanzando en la construcción de sociedades sostenibles, estrategias y retos. Paloma, muchas gracias porque ha hecho un gran esfuerzo de viaje. Llegó tarde porque Renfe falló en su puntualidad y nos va hoy muy pronto, para cual es casi acabe esta sesión. Muchas gracias porque somos conscientes del esfuerzo que eso supone. Y te doy la palabra, a ver si se funciona bien, si no te paso espera, no me pido que cómo estaban, no llegaban a hacer. Mira, me puedo sentar aquí sin ningún problema. Pues muy bien, porque yo prefiero hablar de pie, no sé por qué, pero me parece que está mucho más cómodo. Entonces, bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias, Ana, por la invitación y por la presentación. Muchísimas gracias, Ana, y muchísimas gracias, Esther, por darme la oportunidad de... No se oye. O sea, me tengo que sentar sí o sí. Haré un esfuerzo porque yo no estoy muy acostumbrada a hablar sentada, me parece como muy estático, pero bueno, haré lo que pueda. Bueno, pues decía que muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias pues por todas las personas que hoy están aquí y a lo mejor por alguna de las personas que también nos escucha por streaming. Primero por volver a esta universidad, donde efectivamente encontrar amigas hace mucho tiempo pues es siempre un regalo, ¿verdad? Después porque tenéis una suerte increíble de tener una universidad no excesivamente grande, no excesivamente pequeña, con muchos medios que a lo mejor en otras autonomías o en otras zonas no tienen, ¿no? Y tercero, para hablar de un tema que a mí me parece que es apasionante, que es toda la Agenda 2030, ¿no? Me parece apasionante fundamentalmente porque la Agenda 2030 lo que ha hecho ha sido abrir una puerta a lo que se llama la sostenibilidad. La sostenibilidad ha llegado para quedarse, como se suele decir, ¿verdad? Entendiendo la sostenibilidad como un nuevo modo de organización social, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues yo lo que había pensado era contaros un poco. Yo tuve la inmensa suerte de participar en el proceso de negociación de la Agenda 2030 en Nueva York, en Naciones Unidas, y después de dirigir el fondo que se creó en Naciones Unidas para implementar la Agenda 2030. Eso supuso hacer un balance. Es que ya me lo puedo comer si queréis o cómo, ¿eh? Ya, pues bueno, haré lo que pueda.
Entonces decía que con el fondo, lo que se pretendió con el Fondo de Naciones Unidas para la implementación de la Agenda 2030, lo que se pretendió fue, por una parte, hacer un balance de qué había pasado con la agenda anterior, con los objetivos de desarrollo del milenio, donde allí pues se gestionaron 1.000 millones de dólares en proyectos en 120 países, que fue una experiencia muy, muy interesante, sobre todo para entender la diferente versión que hay de cómo mejorar una sociedad en África o en Europa o en Asia o en América Latina, ¿no? Y por otra parte, tuve también la suerte de iniciar la andadura del nuevo Fondo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, en ese sentido, yo lo que había pensado, y sobre todo teniendo en la cabeza el perfil, ¿no?, de las personas que me estáis escuchando, pues lo que había pensado era contaros un poco cómo ha sido todo el proceso de esa negociación, qué es lo que hay detrás de los ODS, ¿verdad? Y más que los ODS, a mí me gustaría lanzar aquí un mensaje que creo que es muy importante. Con los ODS el mundo no se termina, ¿eh? Perdonad que sea así de franca y de directa. La Agenda 2030 es muy importante, es una hoja de ruta que ha servido para muchísimas cosas, ¿verdad? Pero la Agenda 2030 lo que ha hecho ha sido abrir una puerta para poder gestionar la sociedad en términos sostenibles. Y eso implica cambiar muchísimas cosas, cambiar el orden político, cambiar el orden económico, cambiar el mundo de las empresas, el trabajo de los gobiernos, el mundo de la academia, los parlamentos, los sindicatos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un proceso que no es fácil, ¿eh? Entonces, yo lo que voy a intentar es explicaros qué es lo que hay realmente en el corazón de los ODS, qué es lo que se ha planteado, ¿no?, como el principal mensaje de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para que efectivamente la sociedad iba a decir de las futuras generaciones, si yo hablo de las futuras generaciones ya sois las personas que me estáis escuchando, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, vosotras también tenéis que pensar en las futuras generaciones, ¿no?, en las que seguirán, ¿verdad?, que puedan realmente construir una sociedad más sostenible, ¿no? Entonces, yo voy a tratar de explicar cómo se ha generado esto, qué es lo que se ha pretendido y en qué términos se puede hablar hoy de la sostenibilidad. No cunda el pánico, porque todo esto lo voy a hacer de la manera más sistemática que pueda, ¿eh? Bueno, entonces, yo probablemente acostumbrada a las clases, ¿verdad?, siempre me gusta como articular un poco cuáles son los temas que yo voy a tratar de explicar, ¿eh? De una manera muy breve voy a explicar cuál ha sido la génesis de la agenda, cómo se organiza y se negocia la Agenda 2030, cómo se lleva a cabo la transición, pero no desde el punto de vista procesal, del proceso, sino desde el punto de vista del contenido, cuáles son las diferencias que hay entre un planteamiento y otro, que es un cambio sustancial. Me gustaría explicar, más allá de la agenda, como os decía antes, en qué términos se puede hablar de la sostenibilidad y plantear después los retos con los que ahora mismo nos encontramos, ¿no? ¿Cuáles son? Yo siempre que pienso en retos, que normalmente a mí me encanta porque cuando se negocia en inglés, ¿verdad?, nunca se habla de obstáculos o de dificultades, ¿no? Se habla siempre de retos, ¿eh? Entonces, claro que cambiar el modo de gestionar la sociedad no se puede conseguir de la noche a la mañana, pero precisamente por eso hay retos a los que hay que dar una respuesta. Bueno, una respuesta o varias, porque obviamente una cosa que no he mencionado y que me parece que también es muy importante es que cada zona geográfica tiene un planteamiento muy diferente de lo que es la sostenibilidad, ¿no? Porque, entre otras cosas, aunque el ser humano y lo que significa la condición humana pueda darse y pueda existir en todos los países del mundo y sea universal, en todos los países del mundo, todo el mundo quiere ser mejor, por ejemplo, ¿no? Y eso es un tema que es universal. Pero después la manera de materializar esas aspiraciones pasa por un contexto cultural, religioso, histórico, político, etcétera, etcétera. Y obviamente lo que yo voy a dar son unas pinceladas de brochada grande, ¿no? Porque después, obviamente, cada territorio y cada comunidad tiene sus peculiaridades. Y por eso, de hecho, cuando se negoció la Agenda 2030, de lo que se habló fue de combinar la universalidad de la agenda con la localización de la agenda, con las necesidades peculiares y particulares que hay
en una determinada sociedad. Obviamente, pues no sé, si nosotros hacemos ahora un test aquí, es muy probable que muchas personas estén preocupadas con el acceso al empleo en este país, ¿no? Es una cosa obvia que en el medio plazo esto pues es una preocupación, ¿no? Pues dada la situación económica, etcétera, etcétera. Si nosotros nos marchamos ahora a Kaduna, que es el estado de Nigeria que está en el territorio límite con toda la zona donde viven los guerrilleros de Boko Haram, pues probablemente la gran preocupación será el acceso al agua, porque para conseguir agua normalmente las mujeres de esa zona, digo las mujeres porque es un trabajo que nunca hacen los hombres, las mujeres suelen recorrer una media de entre 12 y 20 kilómetros para ir a una fuente a recoger agua para el día, para utilizar durante el día. Entonces, las necesidades obviamente son muy distintas. Yo voy a pedir si puede ser un poquito de agua. Sí, gracias. Bueno, entonces en este contexto la cronología, que me parece que esto es muy importante, ¿no? Como los tres hitos que hay que tener en la cabeza, me parece, para entender lo que significa la agenda son, por una parte en el 2000, la aprobación del milenio. La aprobación del milenio fue un proceso, no me voy a remontar a los egipcios, no os preocupéis, pero fue un proceso, diría, muy político, ¿eh? Es decir, fue un proceso en el que el que era entonces el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, en Naciones Unidas durante toda la década de los 90 se habían llevado a cabo muchísimas conferencias mundiales y entonces se habían aprobado miles de compromisos para los gobiernos. ¿Qué pasó? Que Naciones Unidas no tenía ningún mecanismo para ver si los gobiernos cumplían o no con todos esos compromisos. Y entonces Kofi Annan lo que hizo fue decir, ¿por qué no proponemos una agenda que sea corta, con objetivos cuantificables en función de las necesidades que tiene ahora la sociedad en términos globales, ¿verdad? Y que esta sea la agenda para los países en desarrollo. Entonces, la agenda que se aprueba en el 2000 es más bien una agenda diseñada desde los países ricos hacia los países que lo necesitan. Esto lo cuento porque el planteamiento en la Agenda 2030 es sustancialmente diferente. No se, en la Agenda 2030, como veremos después, no se trata de que los países ricos les digan a los pobres lo que tienen que hacer. No es una agenda solo de desarrollo. La Agenda 2030 lo que hace es decir, desigualdades y pobrezas hay en todo el mundo y, por tanto, vamos a ver de qué manera podemos trabajar en esto, y de qué manera todos los países, los ricos y los pobres, se pueden implicar en la implementación de la agenda. Sin embargo, en el 2000 fue más una decisión de carácter político. Los ricos, vamos a decirles a los países pobres lo que tienen que hacer, ¿no? Y con ese diseño se establecieron los 7 objetivos de la Agenda del 2000, ¿verdad? Los objetivos de desarrollo del milenio, que aportaron muchas cosas muy positivas, pero también tuvo sus inconvenientes porque todavía se planteó la mejora de la sociedad en términos de pobres los pobres que necesitan de nuestra ayuda y nosotros, que somos los ricos y potentados, les vamos a decir a los pobres cómo tienen que hacer las cosas, prescindiendo de una cosa muy importante, y es que en los países ricos hay muchísimas bolsas de pobreza y al lado de gente que vive muy bien hay mucha gente que no tiene para comer. Y luego, olvidándonos también de que los llamados países de renta media, que son países calificados así porque han crecido mucho económicamente, pero las desigualdades sociales también se han multiplicado. Y en esos países, aunque económicamente los gobiernos estén en otra posición y habría que incluirlos en los ricos, hay países ahí que no están en la lista de los ricos, están en la lista, digo, estoy hablando así en términos, entenderme, completamente coloquiales, pero los países de renta media son países que en muchos casos contribuyen al desarrollo de otros países, pero todavía tienen unos niveles de desigualdad considerables. La zona geográfica del mundo donde hay más países de renta media es América Latina. Entonces, en América Latina algunos países han crecido mucho, por ejemplo, Costa Rica es uno de los países ahora mismo más ricos de la región, pero Costa Rica tiene también zonas donde hay muchas mujeres rurales que no tienen acceso a la educación, por ejemplo. Entonces, con esto lo que quiero decir es que la Agenda del Milenio fue muy positiva, aportó muchas cosas, pero la Agenda del Milenio también tenía sus limitaciones. En el año, como sabéis, la agenda se aprueba para el periodo 2000-2015. En el 2013 se empieza a pensar
qué vamos a hacer después del 2015. Hemos tenido una agenda, se han conseguido algunos propósitos, se ha reducido la mortalidad infantil en el mundo, se ha incrementado la escolarización de los niños de 0 a 3 años, digo en términos globales, luego obviamente cada zona geográfica es distinta, ¿no? Se han conseguido muchas cosas, pero nos tenemos que plantear qué hacemos a partir del 2015 con la experiencia de lo que se ha hecho hasta ahora. Entonces, en el año 2013, el secretario general pide a un grupo de personas expertas, las personas eminentes que se llama aquí, que suena como muy rimbombante, ¿verdad? Se selecciona a un grupo de 9 personas que han tenido experiencia en el ámbito del gobierno, muchísimas gracias, han tenido experiencia en el ámbito del gobierno y han tenido también experiencia en el ámbito de la empresa y han tenido también experiencia en el mundo de la sociedad civil, y entonces lo que se hace es pedirles cuáles podrían ser los pilares de la futura agenda post-2015, que es como se llamó inicialmente. Sobre ese informe que hacen estas personas, que ahora veremos cuáles son sus pilares, ¿verdad? En el 2015, el secretario general de Naciones Unidas elabora un informe, no el secretario general, como os podéis imaginar, en persona, sino su equipo, elaboran un informe teniendo en cuenta las sugerencias de ese informe del grupo de personas eminentes, y sobre ese informe, que se publica en julio del año 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba un documento que, aunque no hayáis estudiado Derecho, o a lo mejor hay alguien que ha estudiado Derecho y no está aquí, pero me parece que es súper importante, que es la Resolución 70/1. La Resolución 70/1 no es un texto jurídico, es un texto fundamentalmente político, pero es como la referencia para poder hablar de los objetivos de desarrollo sostenible, porque ahí se explica no solamente el contenido de los objetivos, sino toda la narrativa que hay detrás de la Agenda 2030. Entonces, esa resolución, si vais a dedicaros a trabajar en el ámbito del trabajo social, y en otros casos en el mundo de la enfermería, me parece que es como una especie de falsilla que hay que utilizar, porque hay muchísimas ideas en torno a lo que significa cuidar a las personas y cuidar el planeta, que es un poco lo que hay detrás de la agenda, que me parece que es bastante sustancial. Los objetivos del desarrollo del milenio ya los conocéis, ¿verdad? Eran 8 objetivos y fundamentalmente son objetivos centrados, como bien veis, en servicios básicos, ¿verdad? Pero teniendo en cuenta estos objetivos hay que mirarlos con esta proyección que os decía. Los países ricos vamos a establecer cuáles son las prioridades para los países pobres, ¿no? Que muchas veces hay que cuestionarse, pero ¿alguien ha preguntado en los países pobres o en los países en desarrollo ellos qué necesitan? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando la crisis del ébola en Sierra Leona, que fue, pues yo creo que uno de los momentos más duros en el tiempo que yo estuve ahí en Naciones Unidas en el fondo, obviamente la reacción inicial del mundo entero, especialmente de los donantes, fue: vamos a ayudar en Sierra Leona con medios para apoyarles en la atención sanitaria, porque la gente se estaba muriendo a chorros, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Que hubo un momento que el gobierno local dijo: muchísimas gracias, pero es que ya no queremos más dinero para la atención sanitaria. Muchísimas gracias por los recursos que hemos recibido. Con esto tenemos para mantenerlos y para las necesidades que tenemos en el medio plazo, pero nosotros ahora mismo lo que necesitamos a partir de ahora no es tanto atender a la gente en los hospitales, que lo vamos a seguir haciendo, sino pensar en un proyecto de reconstrucción del país, especialmente para las personas jóvenes que han sobrevivido. Porque el día de después de la pandemia, nosotros no tenemos aquí recursos para que la gente joven pueda tener un empleo con el que poder sacar adelante a su familia y reconstruir el país. Claro, a mí me pareció un ejercicio muy interesante escuchar lo que realmente necesitaban, porque la primera reacción de todos los países, y especialmente, repito, de los donantes, fue: vamos a mandar recursos para atender la crisis sanitaria, que efectivamente sirvió para mucho, pero creo que es muy importante también entender, ¿no? Hay un documento que yo también, para el tema de trabajo social, y perdonad que esté haciendo jumping, ¿no? Pero me parece que es también muy importante, que es la llamada Declaración de París del año 2005, donde precisamente a lo que se invita es a tener en cuenta la llamada apropiación nacional. Es decir, cuando nosotros vamos a trabajar en algo
que va a tener impacto en otros países, vamos a pensar en la apropiación nacional, es decir, en lo que ese país y esa comunidad piensa que necesita. Porque desde fuera es facilísimo decirles a los demás lo que tienen que hacer, ¿no? Esto es como cuando uno está negociando en el ámbito de la Unión Europea y se plantea el tema de la democracia, ¿no? Y de repente todos los países de la Unión Europea utilizan el argumento a favor de la democracia con los criterios de la democracia occidental y con la historia de la democracia occidental. Y hay muchos países donde la democracia se interpreta y se vive de otra manera. A lo mejor hay matices que nosotros no tenemos en cuenta. Entonces, el tema de la apropiación nacional es esencial, y en este sentido pienso que los objetivos de desarrollo del milenio, repito, aunque tuvieron un impacto positivo, pero me parece que la crítica que se podría hacer es que fueron unos objetivos que diseñaron en Naciones Unidas desde las oficinas de Nueva York los Estados miembros de la organización. Entonces, parece que faltó a lo mejor un poco más de diálogo de apropiación nacional con los países que se iban a beneficiar. En todo caso, y como bien veis, los objetivos que hay aquí son objetivos muy loables, ¿no? O sea, erradicar la pobreza extrema, lograr la enseñanza primaria, promover la igualdad, reducir la mortalidad infantil, son todos ultrapositivos, y de hecho son ámbitos en los que hay que seguir trabajando, ¿verdad? Pero a lo mejor lo que hay que plantearse es de qué manera se gestionan los proyectos y de qué manera se gestionan los trabajos con los gobiernos para poderlo implementar de otra manera. Aquí he puesto algunos datos que me parece que son significativos para mostrar que efectivamente la agenda ha tenido un impacto, O sea, que no estamos hablando de una declaración política sin trascendencia. Me parece que es muy significativo. Fijaros, las muertes de menores de 5 años en términos globales, luego repito que por zonas geográficas y por regiones, pues obviamente no ha sido la misma la evolución en los países de África que en los de Asia. Claro, se ha reducido casi a la mitad, ¿no? Por el impacto de la implementación de la agenda de 12,7 millones a 6,3, que no es ninguna tontería, ¿no? En tema de educación, por ejemplo, pues la alfabetización de los jóvenes ha aumentado, lo cual me parece que es una buenísima noticia, ¿no? O los niños en edad de enseñanza primaria que no asistían a las escuelas ha pasado de 100 millones a 57, es casi la mitad. ¿Todo esto qué implica o qué confirma? Que se han conseguido cosas muy positivas. ¿Qué es lo que propone una vez que tenemos el dato y que Naciones Unidas ya tiene la conclusión de que los objetivos de desarrollo del milenio han tenido un impacto positivo? Vamos a ver qué es lo que se puede hacer mejor, ¿no? Cómo se pueden mejorar las cosas. Y entonces, en el año 2013, el grupo de personas eminentes, como se llamaba, que repito es un nombre muy rimbombante, pero es gráfico o significativo, ¿verdad? Establece 5 pilares de cómo se podría mejorar el proyecto de Agenda 2030. En ese momento se hablaba del proyecto del post-2015, ¿no? Porque todavía eso ni tenía nombre, ni se sabía hasta cuándo, ni de qué manera, ¿verdad? Y se establecen ahí 5 pilares que me parece que son esenciales para entender lo que significa la agenda. Y el primero de ellos es una cosa muy interesante, que es no olvidarse de nadie. Que uno puede mirar esto y decir, bueno, eso es casi como un principio de perogrullo, ¿no? O sea, esto es una cosa muy básica. Bueno, pues es muy básica, pero hay que recordarla, porque lo que propone este grupo es que, sea cual sea la decisión política que se tome y la hoja de ruta que se apruebe en la Agenda 2030, el ser humano tiene que estar en el centro. Y esto me parece que es esencial para entender lo que significa la sostenibilidad. Todas las propuestas que se están haciendo ahora de sostenibilidad para los Estados miembros, para los gobiernos, para las empresas, para la sociedad civil, todas tienen un pilar básico para entenderlo, que es mejorar la situación de cada ser humano en el mundo. Y esto viene avalado por todo un proceso que, sobre todo para quienes estáis en el mundo del trabajo social, os recomiendo vivísimamente, que es la propuesta de lo que es el desarrollo humano de Amartya Sen. Amartya Sen es un profesor de origen indio, ahora mismo profesor en la Universidad de Harvard, que es el que diseñó lo que se llama el Informe de Desarrollo Humano, que es un informe que se publica todos los años en Naciones Unidas,
donde en la década de los 70 el desarrollo humano estaba muy centrado en lo que significa el desarrollo económico, considerando que si un país mejoraba económicamente, pues entonces ya el país estaba en mejores condiciones. Pero el informe de desarrollo humano, al inicio de los años 80, lo que hace SEN es decir, los indicadores que nosotros tenemos y los datos estadísticos que tenemos para medir el desarrollo económico son importantísimos. Pero no podemos hablar de desarrollo si no tenemos en cuenta el desarrollo social, el impacto social. Y por tanto lo que hace Amartya Sen es introducir lo que se llaman los llamados indicadores sociales. Esos indicadores sociales lo que hacen es tener en cuenta no solo la mejora económica, sino también, por ejemplo, el indicador de impacto de género, que es uno de los más importantes que se ha introducido en el informe de desarrollo humano, el impacto de la educación, del acceso a la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la propuesta de SEN es el desarrollo humano es siempre un desarrollo integral, en el sentido de que junto al componente económico hay que tener en cuenta también el componente social. Y ahora, con la Agenda 2030, lo que se está intentando ver es de qué manera se puede introducir también en ese informe lo que serían los indicadores ambientales. Lo que pasa es que sabéis que en el ámbito del medio ambiente introducir los indicadores es mucho más complejo, porque en el ámbito del medio ambiente el impacto y los efectos de una determinada decisión no se ven en un año, como se pueden ver, por ejemplo, en materia educativa, sino que en materia medioambiental muchas veces hay que esperar muchos años para ver el impacto de las decisiones. Entonces, los indicadores medioambientales son mucho más complicados, pero el reto que hay ahora mismo en Naciones Unidas es precisamente integrarlo, de manera que el desarrollo humano se articule sobre los tres pilares que ahora tiene la sostenibilidad, el económico, el social y el ambiental, pero sin que se nos olvide que detrás de eso lo que hay siempre es el ser humano en el centro. En segundo lugar, colocar el desarrollo sostenible en el centro de la agenda, que es lo que os acabo de explicar, entendiendo por el desarrollo sostenible el desarrollo articulado en ese triple pilar, el económico, el social y el ambiental, transformar las economías para crear empleo y crecimiento inclusivo, es decir, no se trata de disparar el empleo solamente, que es muy importante, sino de hacerlo en términos inclusivos. Es decir, no se puede discriminar absolutamente a nadie. En cuarto lugar, el construir paz, instituciones eficaces, abiertas y responsables, que esto puede parecer también como un poco, bueno, pues es como si yo digo que aspiro a que exista la paz en el mundo, ¿no? Perdonad, que es una aspiración muy loable, ¿verdad? Pero a ver eso cómo se traduce al castellano y cómo se consigue, ¿no? La razón por la que esto se incluye es porque se ha demostrado que los países que tienen unas instituciones fuertes, no solamente se garantiza el tema de la distribución de poderes, la separación de poderes, la independencia del poder judicial, el Estado de Derecho, la protección de los derechos humanos, etcétera, etcétera, sino que también lleva consigo un ejercicio de transparencia y anticorrupción que garantiza la estabilidad dentro de un país. Entonces, eso es lo que ha facilitado que en la Agenda 2030 se haya incluido un objetivo que es el objetivo 16, donde se habla de lo que es el acceso a la justicia. Pensar que, claro, muchas de estas cosas en una sociedad occidental nos suena como casi, no sé, como somos muy privilegiados, porque todo esto lo tenemos, pero yo estoy pensando, por ejemplo, ahora mismo en un proyecto que hicimos en Uganda para asegurar que las mujeres que habían ejercido la prostitución y que son completamente discriminadas y excluidas del entorno social podían tener acceso a la justicia. Es decir, cuando una persona las violaba o cuando una persona las maltrataba o cuando les daban una paliza, podían tener un mínimo mecanismo para protegerlas, ya no digo socialmente, digo jurídicamente, un lugar al que recurrir, que lamentablemente sigue sin existir en ese país, ¿no? Entonces, lo digo porque cuando hablamos de todos estos temas muchas veces pensamos en términos de lo que nosotros vivimos y de lo que nosotros tenemos, ¿no? Pero también en esta sociedad en la que vivimos hay gente que puede vivir también en mucho submundo y que también necesita
de nuestra ayuda probablemente, ya que tenemos el privilegio de recibir una educación y un sistema democrático que con todas sus deficiencias, ¿verdad?, nos facilita bastante la vida. Y por último, el forjar una alianza mundial. Lo de la alianza mundial, pues señalo lo mismo, no es solo un brindis al sol, ¿no?, para fomentar el amor en el mundo, cuando se habla aquí de la alianza mundial, esto en lo que se tradujo fue fundamentalmente en la elaboración del objetivo 17, que es el de la creación de alianzas. Es decir, si nosotros partimos de la idea de que las desigualdades afectan a todos los países y en todo el mundo, quiere decir que los medios para solucionar esas desigualdades son una responsabilidad de todos. No es solo responsabilidad de los gobiernos, es responsabilidad de la sociedad civil, de la universidad, de los sindicatos, de las empresas, de las asociaciones de filantropía, de las asociaciones profesionales, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese sentido se plantea este quinto pilar. De manera que realmente toda la filosofía, si se puede hablar así, ¿verdad?, que hay detrás de la Agenda 2030 y de esta invitación a una sociedad más sostenible, se apoya en estos 5 pilares, que son, como os decía antes, los que se proponen en el 2013 y que el secretario general integra tal cual en el informe que se elabora en la organización en el año 2015. ¿Cuáles son los retos con los que, es decir, sobre esta base nosotros tenemos ya la filosofía de lo que hay detrás de los ODS, ¿verdad? Detrás de eso, ¿cuáles son los grandes retos del momento estratégico en el que nos encontramos? Porque obviamente en el año 2000 las necesidades que había no son las mismas que en el 2015, entre otras cosas porque la sociedad evoluciona de una manera rapidísima, ¿no? Pensar, por ejemplo, que yo había puesto aquí, claro, la lectura internacional y la localización de la agenda. Fijaros, en el año 2000, por ejemplo, China no había invertido ni un dólar o ni un euro en ningún país que no se llamara China. En el año 2015, en el año 2010 diría, China crea la Agencia de Cooperación China. Empieza los proyectos en África, que ahora se han extendido a América Latina, y además hace una proyección muy interesante y desde mi punto de vista también muy criticable, ¿verdad?, a pesar de la inversión económica que se hace, que es decir, si yo hago un proyecto en Nigeria, por ejemplo, donde han arreglado todos los aeropuertos del país, la única condición es que yo llevo mis materiales, llevo a mis trabajadores y utilizo mi técnica. Y claro, en un país, en este caso concreto sería Nigeria, que a lo mejor no es el país más pobre del mundo, ni muchísimo menos, ¿verdad? Pero bueno, es un país con pocos medios, vamos a decir, para las infraestructuras, pues obviamente dicen que sí. Quien dice Nigeria dice, por ejemplo, Cuba, donde China ha rehabilitado todo el casco histórico de La Habana, ¿no? O quien dice Cuba y Nigeria, dice también Colombia, donde han hecho también muchos proyectos los chinos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que China en el año 2000 no era un actor para este tipo de trabajo y, sin embargo, ahora sí que lo es. ¿Eso qué significa? Bueno, eso es un dato con el que hay que contar a la hora de plantearse la nueva agenda. Y eso quiere decir que hay países que en el 2000 no tenían como una prioridad invertir en otros países y ahora, sin embargo, sí que lo tienen, lo cual es un dato importantísimo. Y quien dice China dice todos los países que antes mencionaba de renta media. La lista oficial de países de renta media es una lista que se aprueba en el año 2014 en Costa Rica. Hasta ese momento los países de renta media oficialmente no existían. En el 2014 hay 77 países de renta media. Ahora mismo está incrementada la lista. ¿Pero eso qué quiere decir? Que esos países proponen un modo de desarrollo también distinto, porque son países que pueden colaborar en otros, pero al mismo tiempo también necesitan ellos ayuda, porque tienen muchas desigualdades dentro de su país, con lo cual quiere decir que las necesidades que se gestionan allí de sostenibilidad son muy diferentes de las del caso, por ejemplo, de China o de los países tradicionalmente ricos, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que se parte de la idea de que esa lectura global de la sostenibilidad necesita también tener en cuenta después la localización, las necesidades de cada lugar y luego el cambio estratégico que ha habido en términos internacionales.
Junto a ello, la transición que claramente se da de los ODMs a los ODS. Es decir, nosotros queremos elaborar en el 2015 una agenda que no sea una imposición de unos países con otros. No estamos hablando ahora de una agenda de cooperación al desarrollo. La Agenda 2030 no es una agenda de cooperación al desarrollo. Por mucho que en este país vayamos todos con el redondelito, bueno, vayan muchos o muchas, con el redondelito de la Agenda 2030, que es muy, muy gracioso, ¿verdad? En otro contexto podríamos contar cómo se elaboró la distribución de los colores, etcétera, 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 pero ese no es el tema. O sea, el tema es que los ODMs no pueden ser una imposición de los ricos a los pobres. Los objetivos de desarrollo sostenible implican un nuevo modo de gestionar la sociedad. Y en el nuevo modo de gestionar la sociedad, todos los países tienen sus retos y todos los países tienen sus dificultades. Desigualdades hay en todos los países del mundo y, por tanto, de lo que se trata es de ver cuál es la respuesta en cada zona geográfica y en cada comunidad y en cada país. Y luego, por otro lado, hay una nueva concepción de la organización del trabajo social. Cuando hablo del trabajo social, aunque esto es como darle miel al colmenero aquí, ¿verdad? Pero cuando se habla del trabajo social, aquí en lo que se está pensando en Naciones Unidas, que no sé si coincide con el diseño de los estudios que estáis haciendo, ¿verdad? Pero en el ámbito de Naciones Unidas lo que se pretendía es que el esfuerzo que hay que hacer para integrar la sostenibilidad es un esfuerzo en el que hay que incluir a todos los actores sociales. Esto no es un trabajo gubernamental, es un trabajo social, es decir, de todos los actores involucrados. Y esto me parece que es muy importante porque condiciona la agenda. Y un dato que yo he añadido aquí que me parece muy importante ahora mismo para entender la sostenibilidad es precisamente las implicaciones que ha tenido el COVID. El COVID ha roto todas las proyecciones que había sobre la implementación de la Agenda 2030, todas las proyecciones que había de lo que se podía hacer y dejar de hacer, tanto que, por ejemplo, en Japón se ha elaborado una estrategia a propuesta del primer ministro de Japón que se llama el Building Back Better, que lo que propone es precisamente a ver de qué manera se puede construir nuevamente y mejor. ¿Cuáles pueden ser los pilares de esta recuperación después del COVID, ¿no? Que es un reto también interesante y difícil, me parece, de gestionar, ¿no? En el año 2015, junto a la aprobación de la agenda, y perdonad porque es que no me ha dado tiempo literal a traducir esto, pero es bien básico, o sea que entiendo que todas las personas que estáis aquí, si no da igual, es muy fácil, ¿no? En el año 2015 se aprueban 3 documentos importantes. Más que se aprueban 3 documentos, tienen lugar, yo diría, 3 hitos que son importantísimos para entender lo que implica la sostenibilidad. Primero, la conferencia sobre financiación al desarrollo, que hubo todo un debate sobre qué es mejor, negociar primero los recursos y luego el contenido de la agenda, primero el contenido de la agenda y luego los recursos, y al final lo que se acordó fue ¿por qué no gestionamos primero qué estamos dispuestos a invertir para mejorar la sociedad y para integrar la sostenibilidad? Y después hablamos de los contenidos concretos. Pero vamos a arrancar un compromiso político sobre la financiación para la agenda y sobre los actores que tendrían que estar involucrados en los términos económicos. Entonces se aprueba el documento de financiación al desarrollo de Addis Abeba, que en realidad es el cómo financiar la agenda. En julio se aprueba el documento de Addis Abeba, en septiembre se aprueba en la Asamblea General el documento de la Agenda 2030, que es la resolución esta que antes os mencionaba, la 70/1, y en diciembre tiene lugar la reunión de París, donde se aprueba el Acuerdo de París, que entra en vigor en marzo del año siguiente. Entonces, con esto de alguna manera se han conseguido, incluso desde el punto de vista de los documentos y de los acuerdos políticos, aunar los 3 pilares: la parte económica, la parte social y la parte ambiental. Que de alguna manera esto también lanza un mensaje al mundo de que todos los estados del mundo, todos los 193 que ahora mismo constituyen Naciones Unidas, están por la labor de que los compromisos políticos vayan también en esta línea de ese triple pilar. Bueno, sobre la conferencia de financiación al desarrollo no voy a entrar, aunque es un tema súper interesante. Y el resultado de todo ese proceso son los 17 objetivos que ya conocéis, ¿no? Y que fundamentalmente, en fin,
la pregunta simple, ¿verdad?, que muchas veces, por lo menos a mí me la han hecho, es ¿y por qué han doblado los objetivos? ¿Y por qué se ha complicado la agenda? ¿Y por qué esto implica más burocracia? ¿Y por qué? Y uno dice, ni se ha complicado la agenda, ni hay más burocracia, ni se pretendía complicar las cosas. Todo lo contrario, es que las dificultades que hay en el año 2015 no son las del 2000. Por ejemplo, en el año 2000 nadie se había planteado cómo reconocer el derecho al medio ambiente o qué implicaciones podría tener el reconocimiento del derecho al medio ambiente. En el año 2000, por ejemplo, nadie hablaba de un trabajo decente, que ahora mismo es una fórmula reconocida en el ámbito de la Organización Mundial del Trabajo. En el año 2000, prácticamente en ningún país de Europa, excepto probablemente España y los países nórdicos, tenía una legislación específica para promover la igualdad de mujeres y hombres. En 2000 no había prácticamente ningún país del mundo con una legislación específica en materia de no discriminación. Es decir, en el 2000 había unos retos y en el 2015 hay otros distintos. Entonces, lo único que se ha pretendido es que absolutamente todas las prioridades que hay ahora mismo para poder conseguir esa sostenibilidad se pudieran incluir en la agenda. Y de esa manera, no os penséis que esta foto me ha dado a mí un ataque de Barbie ni nada parecido, ¿verdad? La he puesto aquí porque esta foto, que puede resultar un poco chocante, ¿no? O por lo menos yo la primera vez que la vi me llamó un poco la atención, ¿verdad? En un país como Filipinas, dos niñas perfectamente uniformadas con paraguas a juego con el bolso, ¿verdad? Pues tiene su aquel, porque fijaros, esta fotografía es de un proyecto que se hizo en Filipinas. Filipinas sabéis dónde está situada, ¿no? Y Filipinas sabéis el acceso que tiene al mar. Es decir, en teoría es un país donde no debería de haber ni el más mínimo problema de acceso al agua, ¿verdad? Pues en Filipinas hicimos un proyecto en una zona donde el 55% de la población no tenía agua potable en sus casas. Entonces, el resultado de eso fue la construcción de unos pozos, la construcción de infraestructuras, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y esto no me quiero enredar, pero vamos, es la historia de la foto, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente lo que quería subrayar aquí es los tres pilares que vengo señalando. Entonces, esa resolución, la resolución del 70/1, se articula sobre cinco pilares que de alguna manera responden a la propuesta de ese informe que he mencionado del año 2013 del grupo de expertos, que son las personas, lo primero, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas, que es como la falsilla sobre la que se articulan los 17 objetivos. Y aquí no sé si podéis ver mucho así en la distancia, porque yo lo tengo al lado, pero vosotros no, o sea que no sé si se ve demasiado bien, pero creo que es muy gráfico la comparativa que sacó The Guardian, el periódico, entre los ODS y los ODMs, donde si os fijáis en los ODMs ni siquiera había una estructura para organizarlos, ¿no? Y sin embargo, en el caso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible están articulados sobre los principios que antes os decía, ¿no? Que son dignidad y personas, planeta, alianzas, justicia y prosperidad, ¿no? Que es un poco no sé, la falsilla, los presupuestos sobre los que la agenda se ha articulado. ¿Esto qué significa? Bueno, no, aquí más o menos lo que he intentado es poner un poco como cuáles son las características más importantes de la Agenda 2030, pensando que tenemos una nueva realidad internacional, tenemos nuevas necesidades y tenemos nuevos modos de gestionar, ¿no? Entonces, con eso, ¿cómo podemos hacer para poner otra vez a la persona en el centro y para establecer como nuestro ámbito de acción, ¿no? ¿Y la agenda qué significa? Pues es una agenda mucho más ambiciosa, por lo que os he dicho, porque se ha intentado integrar absolutamente todos los campos, ¿verdad? Pero me parece que tiene un tema muy interesante, y es que precisamente porque hay nuevos actores, las responsabilidades son comunes y son compartidas. Es decir, no se trata de... yo fijaros que todo el rato estoy hablando de actores, no estoy hablando de donantes, estoy hablando de actores, porque la responsabilidad de implementar la agenda es una responsabilidad de todos. Entonces, si eso es así, de todos los actores, si eso es así, quiere decir que el Estado tiene una responsabilidad en el ámbito público, la empresa probablemente tiene una responsabilidad en el ámbito privado, las universidades lo tendrán en el ámbito público o privado según el perfil que tengan, los sindicatos lo tienen en el ámbito de las personas que están trabajando,
la filantropía en el ámbito de las personas que se mueven en esos entornos. Es decir, esto no es una competición de dinero, sino que esto es un trabajo en el que tenemos que buscar sinergias absolutamente para todos. Y cada actor puede poner su granito de arena de una manera distinta. Un gobierno, en teoría, lo que busca siempre es el interés general, ¿verdad? Y una empresa lo que busca es beneficio. Las empresas, por definición, lo que buscan es dinero. Lo que pasa que de lo que se trata es de que lo busquen bien. Es decir, bueno, no sé si este es el calificativo adecuado, ¿verdad? Pero que respeten a las personas, que respeten a las comunidades locales cuando están trabajando en otros países y al final que la responsabilidad por las personas en las que impactan y las personas que trabajan en la empresa, la finalidad es que esas personas hagan mejor las cosas. Y haciendo mejor las cosas yo voy a conseguir más beneficios. Yo os voy a poner un ejemplo de uno de los trabajos que nosotros hicimos allí en Naciones Unidas fue preguntarle al sector privado, porque muchas veces nosotros hablamos del sector privado, de las universidades, de los sindicatos, como si todo fuera homogéneo, ¿verdad? Pero las empresas, pues obviamente tener una empresa de, pues no sé, de material para la minería no tiene nada que ver con una empresa que trabaja pues haciendo galletas y no tiene nada que ver una empresa con 3 trabajadores que una empresa con 3.000. Entonces, obviamente, cada empresa de lo que se trata, de acuerdo con la Agenda 2030, es de que integren la sostenibilidad en el core business de la compañía, en el corazón de la compañía, ¿no? Entonces, yo recuerdo, y lo digo porque el hacer bien, cuando digo el hacerlo bien, lo que quiero señalar es que cuando en una empresa se tiene en cuenta a las personas que trabajan y el impacto del trabajo que yo hago en la sociedad donde lo hago, la empresa consigue más beneficio. No porque se les considere mejores desde el punto de vista moral, sino hasta desde el punto de vista económico. Claro, nosotros cuando empezamos a trabajar para la implementación de la agenda, uno de los temas es, bueno, pero ¿cómo involucramos a las empresas? Porque salvo que uno haya trabajado en el mundo empresarial, pues no es fácil, ¿no? ¿Cómo hacemos para que incluso el lenguaje, no sé, se pueda articular, ¿verdad? Bueno, pues yo recuerdo que una de las empresas que formó parte de este proceso de ver, vamos a abrir una conversación con ellas, ¿verdad? Es una empresa textil muy potente, con la mayor parte de las fábricas en Vietnam y en la India. Y esa empresa tiene una fundación comercial muy fuerte con la que hacían proyectos de cooperación en diferentes países. Entonces, ese año lo que decidieron es que en vez de hacer la inversión en proyectos de cooperación, pues para ayudar a la población en no sé dónde, lo que iban a hacer era asegurarse de que en todas las fábricas de toda la cadena de valor, es decir, desde donde se recoge el algodón para hacer la camiseta, hasta donde se diseña, hasta donde se distribuye, hasta donde se hace la camiseta, que en toda esa cadena de valor todas las personas tuvieran suficiente ventilación. El dinero se invirtió en esto, en asegurar que había ventiladores. Estamos hablando de Vietnam y de la India. Fijaros, ese año la empresa multiplicó sus beneficios por 2. ¿Porque los diseños de las camisetas eran más bonitos? Pues a lo mejor. Pero lo que el análisis que hizo la propia empresa es, en la medida en que nuestros trabajadores trabajen en mejores condiciones y respetándoles más como personas, van a trabajar de mejor manera y, por tanto, el impacto final va a ser más beneficio para la empresa. No quiero decir que esto sea el mundo ideal en todos los casos, ni que siempre salga bien, pero que me parece que también es muy importante entender, ¿verdad?, que la empresa también es un actor, no es solamente un donante, sino también es un actor, ¿no? Y luego, junto a todo esto, pues obviamente hay nuevas áreas, que ya lo he mencionado con anterioridad, y luego hay un tema también que me parece muy importante, y es que la ayuda oficial al desarrollo es muy importante que los gobiernos se impliquen en ello, sobre todo los gobiernos que tienen recursos, pero también hace falta tener en cuenta, obviamente, otras fuentes de financiación. ¿Cómo vamos de tiempos? Tenemos todavía un poquito, 5 minutillos o así para rematar. Bueno, pues yo lo que había puesto aquí es un poco para que vierais la foto, ¿no?, de la diferencia entre los objetivos de desarrollo del milenio y los objetivos de desarrollo sostenible,
que es un poco en realidad lo que os he estado explicando, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible intentan dar respuesta a las nuevas necesidades que tiene la sociedad actual. La agenda es universal y esto me parece que es muy importante. Es una agenda que no afecta solamente a los países pobres, sino que afecta a todos los países. Y eso se traduce también en el proceso de reporting que hay en Naciones Unidas, que os voy a explicar brevemente. Y, por otro lado, para elaborar la agenda, que me parece que esto es también bastante interesante, para elaborar la agenda no se tomó una decisión en Nueva York sin contar con nadie. Naciones Unidas hizo un ejercicio de diálogo que no se había hecho nunca en la organización, ¿verdad? Y se convocó una encuesta que se llamó My World, Mi Mundo, en la que participaron más de 13 millones de personas, que no es nada comparado con los miles que hay en el mundo, pero bueno, algo es algo, ¿verdad? Pero se abrió la puerta a que participara quien quisiera para dar iniciativas e ideas sobre cómo se podía hacer una agenda que realmente respondiera a las necesidades de la sociedad. Hubo sesiones para intercambiar un poco de conversación, ¿verdad?, con todos los actores que se iban a incluir en la agenda. Hubo clarísimamente un intento de escucha, de que fueran los países que tenían más necesidades los que dijeran cuáles eran los ámbitos en los que había que trabajar y al mismo tiempo que los países que estaban facilitando recursos a países pobres explicaran cuáles eran los retos con los que se encontraban para distribuir esos recursos, ¿no? Es decir, hubo un ejercicio de conversación que me parece que es muy importante, porque se ha traducido no solo en decir la agenda es universal, sino todos los países reconocemos que tenemos unos retos en materia de desarrollo sostenible y que por tanto tenemos que trabajar conjuntamente. Y eso me parece que es bien bonito, porque implica una ruptura radical y sustantiva con la idea tradicional de la cooperación, que ha sido un poquito patronizing, si me permitís la expresión, ¿verdad? Porque yo, que soy el país rico, te voy a decir a ti lo que tienes que hacer con el dinero, dónde lo tienes que invertir, cómo lo tienes que invertir y cómo lo tienes que utilizar, que lamentablemente es una práctica que se ha utilizado durante muchos años. Entonces, en ese sentido, me parece que es interesante hablar de agenda universal y de negociación y de decisión concertada con todos los actores. Entonces, cuando se aprueba la agenda, pues una de las cosas que se plantea es, pero ahora, ¿cómo hacemos el proceso de reporting? Está muy bien la agenda, por lo menos desde un punto de vista racional, ¿verdad? Me parece que es fácil entender que ha habido un esfuerzo, ¿no?, por dar respuesta a las necesidades reales, por articular las cosas para que toda la sociedad se impregne, etcétera, etcétera. Pero ahora el tema es, ¿y esto nosotros cómo lo vamos a evaluar? Naciones Unidas, ¿qué capacidad tiene de evaluar lo que hace una empresa? Ninguna. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues Naciones Unidas, cuando digo Naciones Unidas es el conjunto de todos los Estados miembros, no es una superorganización por encima de todos. Naciones Unidas son sus Estados miembros y entonces lo que se acuerda es que el seguimiento sobre lo que los países están o no están haciendo se hace con la presentación de los llamados informes nacionales voluntarios, los VNR, los Voluntary National Reports, que se presentan en Naciones Unidas de manera voluntaria. España presentó el suyo el año pasado y Naciones Unidas los analiza primero desde la Secretaría, la información que se ha remitido, y en segundo lugar se da la opción de que los países presenten ese informe en el High Level Political Forum, en la reunión de alto nivel que se organiza todos los años en julio en Nueva York. Entonces, lo que se ha acordado es que cada año se va a revisar especialmente uno de los objetivos. Entonces, aunque España, por ejemplo, el año pasado presentó su informe con respecto a todos los objetivos, pero la mayor parte de las cuestiones se centran, el año pasado era el objetivo 16, que es el de sociedades pacíficas e inclusivas. Entonces, la mayor parte de las cuestiones se van a centrar en eso, aunque se analice el informe entero. Entonces, ¿qué se les pide a los estados? Se les pide, uno, que los informes tengan datos estadísticos, pero no datos estadísticos que ha hecho el Banco Mundial, que son súper respetuosos, sino los datos estadísticos que han hecho las oficinas y los mecanismos nacionales de datos estadísticos. Yo no quiero saber lo que un país rico está diciendo con respecto a lo que pasa en Bolivia.
Yo lo que quiero es que las instituciones bolivianas hagan su esfuerzo, recojan sus datos estadísticos y, por tanto, se introduzca la necesidad de los datos desagregados en todos los países del mundo. Por tanto, punto número 1, datos estadísticos confirmados a través de los organismos de cada uno de los países. Y, en segundo lugar, lo que se pide a los estados es que no den información solamente sobre lo que está haciendo el gobierno, porque es muy fácil y una tentación fácil para muchos países el decir, pues el gobierno ha aprobado esto y el gobierno ha aprobado esto otro y el gobierno ha hecho esto y el gobierno ha hecho... Todo eso está fenomenal, pero de lo que se trata es de saber, 1, qué ha hecho el gobierno central, pero qué han hecho los gobiernos locales. O sea, que hay que abrir la puerta, hay que abrir la puerta en cada país según cuál sea la organización territorial. En el caso español hay que abrir la puerta a las comunidades autónomas, pero también a los ayuntamientos que tienen competencias para la implementación de la agenda. Y hay que saber qué están haciendo los ayuntamientos. Hay que darles voz a través de los informes nacionales. Además de los gobiernos, hay que saber qué están haciendo las empresas y las universidades. Es decir, lo que Naciones Unidas pide a los estados no es que lleguen allí y digan nosotros lo estamos haciendo todo bien, sino que muestren cuál es el trabajo que están haciendo con los diferentes actores y de qué manera la sostenibilidad está realmente impregnando todo el trabajo que se hace en el país. No por una especie de control, porque Naciones Unidas, como probablemente sabréis, no tiene capacidad para imponer una sanción a un Estado desde el punto de vista político y para decir, pues no me gusta lo que está haciendo España. O sea, no hay ni mandato ni competencias para hacer eso. Lo que pasa es que Naciones Unidas se ha convertido en los temas de sostenibilidad como en una especie de escaparate. Entonces, si yo voy con mi tienda y lo que enseño es los diseños que tengo de un solo color, pues me van a decir que desde luego mi esfuerzo está siendo mínimo. Ahora, si yo voy y en mi tienda enseño lo que he hecho con las diferentes gamas de colores y lo que he hecho para los distintos sectores de la población, pues obviamente eso supone un aliciente no solo para mí, que se me reconoce como Estado, sino también para todos los demás países que van a decir, pues yo también me quiero apuntar a eso. Es decir, que los procesos también en Naciones Unidas sirven no porque en sí mismo vayan a agotar el tema, sino porque se crea también un trabajo de incidencia y de impacto entre los propios países que termina beneficiando a lo que hemos dicho desde el inicio, ¿no? Al ser humano, que es el que tiene que estar en el centro. Bueno, no sé si con esto se da una pista de cómo está el tema. Debe haber como 30 slides más, pero me voy a detener aquí, que por lo menos, no sé, espero que esto haya servido por lo menos para ilustrar un poco, ¿verdad?, la narrativa sobre lo que significa la sostenibilidad, ¿no? Y lo que sí que quiero insistir es que la Agenda 2030 ha supuesto un cambio sustancial, desde luego, con respecto a la anterior, porque ahora ya no estamos hablando de cooperación al desarrollo, como se hablaba con la agenda anterior. Ahora estamos hablando de gestionar la sociedad poniendo a las personas en el centro y teniendo en cuenta ese triple impacto de cualquier tipo de decisión o de acción que se lleve a cabo en el ámbito social, el ámbito económico, el ámbito social y el ámbito medioambiental. Bueno, pues yo lo voy a dejar aquí y no sé si habrá alguna pregunta o si... No, me parece que sin micro no se va... A ver, mi pregunta, pensando en futuros profesionales, en este caso trabajadores sociales y al otro lado los de enfermería, ¿qué está en su mano como profesionales de mañana para operacionalizar de forma concreta y real la Agenda 2030? Ahora mismo lo que tenemos delante son alumnos de trabajo social. Si tú os dijerais en vuestro trabajo cotidiano, pidiéndote un ejercicio de imaginación prospectiva, ¿dónde tú les dirías incidir a la hora de construir vuestros proyectos?
en esta manera o en esta visión de la Agenda 2030? Bueno, a ver, pues eso os quedaría para un cursito, más que para contestar a una pregunta, pero bueno, me parece que también depende mucho del perfil de trabajo al que os queráis dedicar, porque es distinto diseñar un programa de cooperación al desarrollo para trabajar en África que diseñar un programa social en Vallecas para atender a la población gitana, que diseñar un programa para atender a las mujeres rurales con discapacidades en la comunidad de La Rioja. O sea, que el enfoque me parece que es muy diferente, ¿no? Pero yo una cosa que sí que veo súper importante a la hora de diseñar los proyectos es, uno, nosotros, ¿cómo podemos beneficiar a estas personas? A mí me parece que es muy importante. Uno, el diálogo con la comunidad. O sea, sin una conversación con la comunidad a la que yo quiero beneficiar, es muy difícil poder hacer algo positivo en términos sostenibles. Y es la única manera realmente de recuperar a las personas en el centro de lo que yo voy a hacer. Punto número 2, me parece que también es muy importante tener en cuenta ese triple pilar que yo he mencionado. Es decir, yo busco que esto tenga un impacto social. Es decir, que las mujeres con discapacidad viviendo en una zona rural en Soria, que no tengo ni idea, o en Sebastopol, me da lo mismo, ¿no? Esas mujeres, yo tengo la confirmación de que necesitan una ayuda. Que la ayuda y el proyecto que yo haga de trabajo social no sea un ejercicio de proteccionismo oficial. Es decir, ¿yo cómo puedo hacer para que estas personas, con el acceso a la educación que yo voy a intentar facilitar, puedan tener por ellas mismas un trabajo el día de mañana? Es decir, muchas veces, y perdonad si a lo mejor yo soy una ignorante en temas sociales, pero muchas veces la pena con los proyectos sociales es que caducan con la implementación del proyecto, ¿no? Y me parece que de lo que se trata es de garantizar que ese proyecto sea sostenible. Por ejemplo, nosotros en Naciones Unidas, con cada proyecto que hicimos desde el fondo de los ODS, el sistema que nosotros utilizamos fue una cosa que se llama los fondos de contrapartida. Es decir, yo te doy $1 para este proyecto si tú consigues a un socio en el ámbito local que ponga otro $1. Y claro, al principio la gente decía, pero ¿cómo podéis hacer eso? Pues en Sierra Leona, en plena crisis con el ébola. Pero es que lo que vamos a hacer con eso no es castigar a la población beneficiada. Lo que nosotros queremos es que con esa población, con ese $1 del socio local, lo que vamos a conseguir es que los socios locales se involucren en una necesidad que tiene esa comunidad. Y para que ese socio local ponga el $1 y yo he involucrado al gobierno local o al líder de la comunidad, si mañana yo me marcho, que soy la que he puesto el dinero inicial, ese proyecto va a seguir en pie, pero va a seguir en pie porque tiene a los socios locales trabajando y porque gracias al inicio de ese proyecto los socios locales de la parte pública y de la parte privada, que probablemente no se hubieran dirigido la palabra, han trabajado conjuntamente. Luego yo he creado una red que en el medio y en el largo plazo garantiza la sostenibilidad de lo que hemos empezado. Entonces, me parece que es importante a la hora de diseñar los proyectos sociales tener esto en la cabeza, que es la sostenibilidad, pero no la sostenibilidad porque sí, sino la sostenibilidad porque me parece que es la única manera de verdad de ayudar a la población y de que realmente sean las personas las que importen. Porque si no, lo que se está haciendo, y perdonadme a lo mejor que sea tan cruda, es muchas veces malutilizar los recursos con los que contamos. Entonces, yo creo que hay que intentar evitar, sobre todo en el ámbito de los proyectos sociales, el patronizing que dicen los americanos, ¿no? El modelo un poco proteccionista, que es verdad que no estoy diciendo con esto que no haya que financiar los proyectos, ni muchísimo menos, o sea, soy partidaria 100%, pero cuando se financian los proyectos me parece que es muy importante financiarlos con esta idea de la sostenibilidad en el medio y en el largo plazo. ¿Yo qué puedo hacer para que estas mujeres
con discapacidad en zona rural el día de mañana puedan tener una herramienta, un medio para poder sobrevivir por ellas mismas, aunque el proyecto se retire, aunque el ayuntamiento cambie de decisión o aunque los recursos a lo mejor no lleguen de la misma manera, ¿no? Pero yo puedo fomentar que se cree en ese entorno una cooperativa, que sean ellas las propias líderes, que además de enseñarles a leer y a escribir, puedan tener también una formación mínima para saber cómo se hace un recibo para cobrar algo en la cooperativa. No sé, se pueden decir muchas cosas, ¿no? Pero no sé si he contestado. De todas maneras, yo creo que ahora mismo, afortunadamente, hay bastantes guías y bastante material en Naciones Unidas para facilitar todo esto, ¿no? Porque me acuerdo que al principio era medir el impacto de género. ¿Cuántas mujeres se han beneficiado del proyecto? Y cada uno dice, bueno, no estoy contando mujeres y hombres. Lo que digo es que qué impacto de género, es decir, esto qué consecuencias ha tenido para que esa sociedad se plantee las relaciones de mujeres y hombres de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, es todo un reto, pero me parece que bien interesante y tenéis un trabajo bien bonito por delante. Sí, me llama la atención en el ODS 3, que es el de salud y bienestar, que es, digamos, una manera en el que, bueno, desde el trabajo social podemos mirar en transversal muchos de los ODS, pero bueno, el que, digamos, un poco nos llama más es el 3. Pero cuando luego entras en las metas, son todas muy vinculadas al ámbito sanitario. Entonces, a veces hay, cuando tratamos de transmitirlo ¿no? en las aulas y implicar, ¿no? al alumnado con, bueno, pues que se interesen, que sepan que la agenda, ¿no? digamos un poco, yo te agradezco infinito el esfuerzo de venir a la conferencia para ayudar a explicar, ¿no? que ellos tengan la oportunidad de escuchar de primera mano cómo se ha ido gestando, cómo se gestaron los ODMs, ahora los ODS, que estamos, digamos, como en el ecuador de este periodo de agenda y que es importante que vaya implementándose, ¿no? Más a nivel de prácticas cotidianas, ya no solo de cooperación al desarrollo. Pero luego cuando lo quieres llevar a lo concreto, un poco en línea de lo que se comentaba, claro, sí que nos encontramos un poco a veces con esa ¿no? Ese elemento como dices, bueno, vale, sí, están los objetivos que son ambiciosos, están las metas que concretan, pero por ejemplo en nuestro caso concreto sí que dices, bueno, tienes que ir, ¿no? desfilando por diferentes, pues en el 5 con género, pero el específico se nos ha quedado ahí un poquito sanitario, nos ha metido mucha pero yo creo social. que una de las conclusiones de los primeros proyectos que se hicieron en el fondo fue que no se puede trabajar en un ODS. Eso es, desde el punto de vista estratégico, un error porque no responde a la realidad, ¿no? Yo me acuerdo de un proyecto que hicimos en las islas del Pacífico, en Fiji, Vanuatu y Samoa, que son 3 islas que pertenecen a un grupo que son los pequeños estados insulares, con unos fortísimos problemas de acceso al agua y entonces hicimos un proyecto allí de recuperación precisamente del agua de los océanos, ¿no? Porque están invadidas de plástico de todas las multinacionales que han dejado allí todas sus basuras. ¿Qué es lo que pasó? Que al hacer ese trabajo para mejorar el agua, lo que ha pasado es que se ha utilizado agua de mejor calidad para la agricultura. Al utilizar mejor agua para la agricultura, se ha mejorado la alimentación. Al mejorar la alimentación, se ha mejorado la salud. Al mejorar la salud, se ha mejorado el acceso a la escuela. Al mejorar el acceso a la escuela, se ha mejorado el acceso al empleo. Es decir, lo que se ha confirmado con muchos proyectos es que, aunque tú te centres en trabajar en un ámbito, el impacto es en todos. Y pienso que eso, que en muchos casos se ha visto como una debilidad de la agenda, me parece que es todo lo contrario, es una fortaleza. Porque al final
la idea es precisamente evitar el trabajo tradicional de yo trabajo en salud, yo trabajo, y de lo que se trata precisamente es decir, dentro del ámbito de la sostenibilidad, ¿tú qué es lo que quieres fomentar? La dimensión social, la dimensión económica, la ambiental. Es decir, me parece que incluso en la manera de decidir cuál es el sector en el que yo me voy a centrar, ha cambiado sustancialmente la manera de hacerlo. Y es verdad que muchos ODS, pues no sé, uno por ejemplo mira el 5 sobre igualdad de género y también puede decir, bueno, pues es que además de la salud sexual y reproductiva hay muchísimas cosas que afectan a las mujeres, ¿no? Hay muchísimas mujeres todavía, lamentablemente, mayores de 45 años analfabetas en el mundo, hay muchas mujeres viviendo en zonas rurales sin acceso a los servicios básicos, hay muchísimas adolescentes sin una formación y educación en salud sexual y afectiva, hay muchísimos obstáculos y muchísimos retos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el tema, precisamente por eso es muy importante la conversación con la comunidad, para situarse de cuáles son los aspectos o las dimensiones o las áreas en las que realmente hace falta trabajar. Ahora, ¿no? Y usando tu doble condición, incluida la universitaria, si tuvieras que poner las pilas a las universidades con la Agenda 2030, lánzanos mensaje. ¿Dónde crees que habría que hacer incidencia? Pues yo creo que se tienen que poner muchas pilas los equipos directivos, muchas pilas el personal docente, muchas pilas el personal de servicios, muchas pilas el estudiantado y muchas pilas cualquier persona que trabaje en esa empresa. Es decir, yo creo que la implementación de la agenda en la universidad no se traduce solamente en que los profesores y las profesoras enseñen en las clases lo que significa la agenda y qué implicaciones tiene, que se presta más a hacerlo ahora mismo, digo, en el ámbito del trabajo social que, por ejemplo, en una facultad de Derecho, donde yo cada vez que hablo de sostenibilidad pues se ponen nerviosos porque no sabemos de qué ley concreta estamos hablando, ¿no? Y no hay ley para esto, ¿eh? Entonces, bueno, hay alguna, pero vamos, poca cosa. Entonces, ¿qué pienso? Que tiene que haber también dentro de la universidad lo mismo que se les está pidiendo a las empresas, que integren la sostenibilidad en el core business de las compañías y se reemplace la tradicional visión de la responsabilidad social corporativa por esto. Pienso que en la universidad también hay que hacer un ejercicio de elaboración de un plan de sostenibilidad, pero no solamente en el campo de las ciencias ambientales, que es lo que se ha hecho en algunas universidades españolas, sino dentro de la organización. Y eso implica, pienso, también el impacto social que eso tiene, es decir, cómo está trabajando mi gente, cómo utiliza la gente el campus, cómo son los horarios de las bibliotecas, cuál es la proporción entre lo que yo les pido a las personas que enseñan en esa universidad y el beneficio que reciben. O sea, yo creo que hay que hacer una revisión muy de fondo del trabajo universitario. Y eso me parece que hay que hacerlo. No digo que haya que utilizar un escalón de primero esto y luego lo otro. Me parece que esto es a la par, ¿no? O sea, el equipo directivo, los profesores y profesoras y todos los alumnos, ¿no? Habrá que hacerlo a la vez, pero a mí me parece que es importantísimo que dentro de las universidades haya un plan estratégico para integrar la sostenibilidad en el propio trabajo de la universidad. Y de la misma manera, pues que hay indicadores de otras cosas, pues habrá que tener también un indicador de sostenibilidad. Pues sí, que nos pongan ventiladores. Bueno, sobre eso se puede hablar también mucho y no hace falta utilizar el aire acondicionado, se pueden poner ventiladores en los techos, en fin.
En los países en desarrollo se han inventado ya muchísimas cosas. Lo que pasa es que como a veces no prestamos atención, no lo conocemos, pero... ¿Y os parece? Bueno, pues yo agradecerte, como decía, infinito, el esfuerzo, el ir sembrando poquito a poco, y esto es gota a gota, que vaya llegando el mensaje, que las nuevas generaciones, que esto, pues eso, no se nos quede cuando pasamos por la universidad como un pin que nos hablaron algún día, sino que tiene un impacto, como habéis visto, pues todos los elementos que Paloma nos ha ido desgranando tienen también mucho que ver con las habilidades y las competencias, el trabajo con la comunidad, el hablar, el escuchar, el poner en valor el impacto social de las acciones en todos los campos, pues creo que es una oportunidad, ¿no? Me gusta mucho lo que has comentado antes, como en inglés no hay dificultades, sino que hay retos. Entonces yo creo que también tenemos aquí retos, que es importante el cómo nos posicionamos cada uno de nosotros ante esos retos y saber que esto va con nosotros, que esto no es algo de Naciones Unidas que está lejos, sino que somos las personas que construimos sociedades y lo hagamos con esa lógica. Entonces, bueno, yo agradecerte que, aunque ahora aquí en la sala estamos poquita gente, sí que es un material, yo creo que nos has dejado elementos muy interesantes y muy necesarios para seguir trabajando, y en este proyecto que lo vamos construyendo también en el camino, que es el Docentes 2030, y en el que tratamos de ir implicando a los alumnados, que también sean estudiantes 2030, pues vayamos entre todos construyendo sociedades más sostenibles. O sea que muchas gracias, Paloma, y aquí seguiremos. Bueno, y antes de que os vayáis, y como ahora ya cada vez somos más también de redes sociales, que al final las vamos haciendo, si os parece.